Hola amigos, ¿cómo están? Aquí otra vez los saluda Teleturbio, trayéndoles el tercer volumen, con otras 3 historias más de terror para no dormir, así que espero las disfruten. Les recomiendo escucharlas con audífonos para darles un toque de mayor realismo. Bueno, los dejo con estas historias terroríficas para que se mueran de miedo aunque sea un poquito. Muajajaja. Hay ciertas normas de vida que nos enseñan desde pequeños, cosas como siempre ser amable, o tenderle la mano al necesitado, costumbres que Ricardo, lastimosamente no tenía, ya que era una persona que pese a ser joven, muy solitaria y amargada. No era para más, trabajaba en una morgue, donde se desempeñaba como ayudante a la hora de hacer las autopsias, guardando los cadáveres que la gente no reclama. Aunque parezca increíble, Ricardo, se sentía bien rodeado de los cadáveres, ya que casi no tenía muchos amigos, por ser una persona amargada y grosera. Una noche saliendo de la morgue, Ricardo se dirigía a casa, era apenas unas cuadras de distancia, así que podía ir y venir caminando, pero esa noche sería diferente, porque un hombre estaba siguiéndolo mientras él caminaba. Vaya, qué raro, ¿quién será ese tipo? No logro verlo bien, mejor me apuro un poco, ya estoy de mal humor, lo menos que necesito es que me asalten. Exclamó Ricardo. Aunque Ricardo aceleró el paso, a este hombre no pareció importarle, ya que seguía caminando, pero lentamente, como si no le importara lo que hiciera Ricardo, y parecía estar seguro de que él, al final lo alcanzaría. Al llegar a casa, Ricardo encendió el televisor, calentó la cena del día anterior, y se sentó en su silla favorita. Pasaron las horas, y el sueño se fue apoderando de él, cuando en ese momento, escuchó que tocaban a la puerta. ¿Pero quién demonios me llama a esta hora? Por eso prefiero estar en la morgue, allí nadie me molesta. Dijo Ricardo muy molesto. Muy malhumorado se levantó a abrir la puerta, y al hacerlo, allí estaba parado un tipo muy elegante, vestido con chaqueta y corbata, el traje parecía muy elegante, sin embargo, tenía un sombrero, el cual no permitía verle el rostro claramente, ya que no levantaba la cabeza, le habló a Ricardo, mirando hacia el piso. ¿Quién rayos es usted? Estoy ocupado. ¿Acaso está perdido? Le preguntó Ricardo al extraño sujeto. Buenas noches caballero, siento molestarlo, no voy a demorarlo, solo le quiero hacer una pregunta, y dependiendo de su respuesta, le haré una propuesta. Le dijo el misterioso hombre. ¿Usted está loco que quiere? Volvió a preguntarle Ricardo, con enojo. Caballero, tengo mucha hambre, hace más de un mes que no como nada, ni he bebido nada, ¿podría usted por favor dejarme pasar a su casa, y comer algo de su cena? Se lo agradecería mucho. Le dijo el hombre, mientras no dejaba de mirar al suelo. ¿Pero qué demonios sucede con usted? ¿Un mes que no come ni bebe nada, y está vivo? Le pido que se largue de mi casa, no estoy para bromas, váyase, o llamo a la policía. Le dijo un alterado Ricardo. Siento haberlo molestado Ricardo. Le dijo el hombre mientras agachó la cabeza. Un momento. ¿Cómo es que sabe mi nombre? Le dijo Ricardo, algo intrigado. Le decía que le iba a proponer algo según su respuesta, le propongo invitarlo yo a cenar a usted, y no aceptaré un no por respuesta. Señaló el hombre. Le digo que se largue, maldito loco. Exclamó Ricardo muy furioso, a tal punto que tiró la puerta de su casa en el rostro de aquel misterioso caballero que le pedía comida, pero al observar por el mirador de la puerta, ya no había nadie allí, le pareció muy extraño todo el suceso, pero se olvidó rápidamente, y se fue a dormir. A la mañana siguiente, se levantó para ir a trabajar en la morgue, se comió su desayuno, y salió de casa. Sin embargo, al llegar a la morgue, Ricardo, aún tenía hambre, era como si no hubiera comido nada, así que salió nuevamente a comprar algo de comer, volvió a desayunar, mas el hambre no se le quitaba. Para el mediodía, cuando era el almuerzo, Ricardo hizo un pedido de una cantidad de comida como para 3 personas, y se fue a la morgue a comer, pero todo era inútil, por más que comía, y comía, su hambre no se saciaba. ¿Qué demonios me está pasando? ¿Por qué tengo tanta hambre? Se preguntaba Ricardo con preocupación y un tanto angustiado. Pues, algo raro le estaba sucediendo, lo que hizo que comenzara a asustarse, pero su orgullo, y mal carácter, no le permitía pedir ayuda a sus compañeros, y simplemente seguía comiendo. Su barriga se estaba hinchando de tanta comida, corría hasta el peligro de morir intoxicado, mas el hambre no se le quitaba. Por otro lado, no solo eso le estaba pasando, sino que también comenzó a ver al tipo de la noche anterior por todas partes, pero nunca le podía ver el rostro.
Ricardo, asustado, corrió, y se encerró en la morgue, no dejando entrar a nadie, y al estar allí, unos ruidos extraños se escucharon, eran voces, y gruñidos, provocando aún mayor terror en él. De repente, todos los cadáveres que estaban en las mesas de autopsia se sentaron, estaban cubiertos por sus sábanas, se pusieron de pie, y caminaban en dirección hacia donde se encontraba Ricardo, el cual ya estaba débil por el hambre. Él no podía creer lo que estaba pasando, y tomando un cuchillo intentó defenderse de esos zombies que querían atacarlo. «No me comerán, a mí, no, ustedes ya están muertos, ¿qué sucede aquí?», exclamaba ya un aterrado Ricardo. Mientras él atacaba a los muertos defendiéndose, unos trabajadores lograron abrir la puerta de la morgue donde se había encerrado Ricardo, pero lo que vieron jamás podrán olvidarlo. Ricardo estaba allí, en el suelo, cuchillo en mano, cortando pedazos de los cadáveres, y comiéndolos para saciar su hambre. En realidad, él alucinaba que lo atacaban, cuando en verdad, él los comía para calmar su hambre, tanto fue así, que empezó a vomitar por estar tan lleno de la carne muerta, escupiendo las entrañas, y la sangre. En ese momento, intentaron detenerlo, pero logró escapar, hasta llegar a un bosque, en el cual podía esconderse en la oscuridad de la noche, su hambre no paraba, se estaba arrastrando por el piso, sin fuerzas, su mente estaba tan confundida que comía insectos, tierra, piedras pequeñas, lo que sea que encontrara a su paso. Mientras se arrastraba, tropezó con unos zapatos muy elegantes, al levantar la cabeza, ya casi moribundo, reconoció que era el mismo tipo que había ido esa noche a su casa. «Por Dios, ¿es usted? ¿Qué me hizo? Ayúdeme, ayúdeme, por más que como, mi hambre no desaparece, necesito comer más, deme algo de comer, y beber, por favor se lo pido, estoy muriendo», decía un Ricardo totalmente desesperado. «Buenas noches, señor Ricardo, realmente veo que ha tenido un día difícil, comer carne muerta puede ser muy peligroso, se lo digo por experiencia propia. Pero no se preocupe, yo le dije que lo invitaba a cenar, así que lo llevaré a mi casa, está por aquí cerca, pero veo que no puede ni caminar», le dijo el extraño hombre. «Muchas gracias, es verdad, no tengo fuerzas, ayúdeme a levantarme, cárgueme por favor», exclamó Ricardo. «Señor Ricardo, lo siento, pero no pretenderá que yo ensucie mi elegante traje con su asqueroso cuerpo lleno de sangre y carne podrida. Sujétese de esta cadena, lo llevaré arrastrándose como un perro, yo debo estar bien vestido siempre», le dijo el hombre, mientras le pasó la cadena a Ricardo, y se dio media vuelta. Ricardo, apenas si estaba consciente de lo que pasaba, trataba de abrir los ojos, mientras era arrastrado por el caballero del traje hasta una pequeña, pero elegante casa en medio del bosque. «Hemos llegado, señor Ricardo, este es mi hogar, ahora entremos a cenar, mi familia espera, ellos también tienen hambre», le dijo el hombre mostrando una leve sonrisa. Al entrar, había una mesa algo grande, muy bien arreglada, con velas, manteles muy finos, los platos, tenedores, y cuchillos parecían de plata, todo era muy refinado. También estaban sentados en la mesa, una dama muy elegante, junto con una chica adolescente, y ambas estaban con el rostro cubierto. «Por favor, comida, quiero comida», decía un Ricardo cada vez más ansioso. El caballero del traje, solo sonrió al escuchar a Ricardo, de manera que lo levantó con gran fuerza, y lo puso sobre la mesa para dirigirse a él. «Ya no necesitará comer, Ricardo, usted me negó comida, y agua, ahora su carne que aún está viva, será nuestra comida, y su sangre, nuestra agua, un mes sin comer ya es demasiado», le dijo el hombre mientras le seguía sonriendo. «¿Pero qué hacen? Le juro de verdad, yo lo siento, perdóneme», le gritaba Ricardo ya presa del terror y el pánico. En ese instante, la familia del caballero se descubrió el rostro, revelando unos ojos amarillos llenos de maldad, y una boca enorme, llena de colmillos, tan grande que casi cubría la mayor parte del rostro, al igual que el caballero que finalmente se quitó el sombrero, y todos al mismo tiempo, comenzaron a comerse a Ricardo, cortando sus pedazos, y bebiendo su sangre. En la oscuridad del bosque solo se escucharon brevemente sus gritos de dolor y terror, dándole fin a su vida de amargura, y a su hambre perpetua. Cuando Natalia llegó al pueblo, estaba encantada, ya que ella provenía de un lugar muy parecido. Ella tenía un hobby muy especial, el cual era hacer maquetas, o réplicas exactas de los lugares donde iba, así que decidió hacer una del pueblo, incluyendo todas las casas, edificios, parques, y hasta el pequeño cementerio, en el que muy curiosamente solo había una sola tumba, lo cual le pareció muy extraño.
Una tarde, al preguntarle a un anciano en el pueblo por aquello que le había llamado la atención, este le contó la historia de una niña que una vez fue poseída por un demonio, la cual intentaron ayudar, pero fue imposible, de manera que la niña murió. Aún así, a Natalia le seguía pareciendo raro que no hubieran más tumbas, pero no quiso seguir pensando en el tema, y continuó haciendo su maqueta. Una noche, mientras Natalia recorría el pueblo para lograr captar todos los detalles, se tropezó con una pequeña niña, que parecía estar muy triste sentada en la orilla de la calle, y se veía muy callada, de manera que Natalia se acercó a ella para hablarle. «Hola niña, ¿estás perdida? ¿Dónde están tus padres?», le dijo Natalia. «¿Puedo jugar contigo? ¿Me ayudarás?», le preguntó la niña. «Claro, claro, solo dime dónde vives para llevarte, y jugaremos», le respondió Natalia conmovida. Sin embargo, al decir Natalia estas palabras, la niña desapareció, causando un gran susto en ella, que salió corriendo a su casa, y se encerró en su habitación. Al día siguiente, Natalia estaba trabajando en su maqueta, pero misteriosamente esta vez, habían 4 tumbas más aparte de la tumba de la niña. Natalia no las había hecho, pensó que quizás alguien había entrado a su casa, así que por su seguridad colocó una cámara en la habitación donde tenía la maqueta. Fue a preguntar si alguien había visto algo, pero se encontró con la terrible noticia de que una familia de 4 personas, padre, madre, hijo e hija, habían amanecido muertos dentro de su casa, sin una aparente razón, ni problemas de salud, lo que tenía alarmados a todos en el área. Natalia le preguntó al anciano sobre la niña con la que se había encontrado la noche anterior, y él se puso muy nervioso. ¿Dónde viste a la niña? ¿Acaso le hablaste? Sí lo hice, estaba sola, y asustada, me pidió jugar con ella, le dije que sí, pero luego desapareció. ¿Acaso usted la conoce? Eres una tonta, jamás debiste hablarle. El anciano se fue sin decir más con cara de terror, y se reunió con las demás personas del pueblo en su casa, dejando fuera a Natalia, con lo que un poco intrigada, y molesta por la actitud del anciano, simplemente se fue a su casa. Al día siguiente, aparecieron más tumbas en la maqueta, en las cuales se podían leer los nombres de las personas del pueblo que amanecían muertas, y estas letras parecían estar escritas con lápices de colores, como hechas por un niño. El pueblo era un caos, todos estaban asustados, y el cementerio se estaba llenando de tumbas reales, a medida que pasaban los días. Natalia no podía creer lo que estaba sucediendo, así que se puso a revisar las grabaciones de la cámara, ya que ni la puerta, ni las ventanas de su casa habían sido forzadas, con lo que nadie podía haber entrado. Justo en ese momento, al ver las imágenes grabadas, Natalia quedó horrorizada al observar cómo en el medio de la oscuridad de la noche, una pequeña niña aparecía de la nada, y con una mano huesuda y esquelética, escribía los nombres, y agregaba las tumbas a la maqueta, para que cuyos nombres fueran anotados, y murieran a la mañana siguiente. De pronto, Natalia salió corriendo con terror, donde vivía el anciano para que le explicara de una vez lo sucedido. Cuando se encontró nuevamente con él, ella le comentó lo que había visto en la cámara, y él muy molesto y asustado le dijo: «No sabes lo que hiciste, ella siempre se le aparece a alguien, pero hay que ignorarla, al hablarle, la has traído a este mundo, ella busca venganza, y no parará hasta acabar con todo el pueblo. Tú no sabes lo que es ella, no sabes lo que aquí pasó. ¿Pero de qué está hablando usted? ¿De qué se quiere vengar? Dígame por favor». El anciano no le quiso dar una respuesta, y se marchó. Más tarde, cuando Natalia regresó a su casa, encontró una nota, precisamente en el suelo de la habitación donde estaba la maqueta, y daba la impresión de ser una nota muy vieja, sucia, y escrita a mano, en la cual un hombre que parecía ser el anciano, le escribía a una madre en muy cortas palabras: «Querida señora, Leonor. Su hija es la seleccionada para el sacrificio de esta noche para honrar a nuestro Dios, recuerde que esto es lo que nos mantiene con vida, después de tantos años en los que debimos de haber muerto, este sacrificio le traerá paz al alma de su hija, y a todo el pueblo». Esa nota, era como si alguien la hubiera dejado allí para que Natalia la encontrara, y entendiera por fin lo que el anciano no le había querido explicar, y el motivo de la venganza de la niña. Natalia estaba aterrada, pero pensó que no podía hacer nada ya para evitar más muertes, de manera que se acostó, y logró dormirse. A la mañana siguiente, el cementerio en la maqueta ya estaba completo, todas las tumbas con todos los nombres que faltaban de las personas del pueblo estaban listas. Natalia se asustó, y salió de la casa. Cuando iba caminando, vio como todas las calles estaban desiertas, ya todo el lugar era un pueblo fantasma, no se escuchaba nada, las personas en sus hogares estaban todas muertas de maneras horribles.
Pero el que tenía peor aspecto, era el anciano, su cabeza se encontraba torcida, de modo que su barbilla se alineaba con su espalda, todo era muy terrorífico. Al salir, la niña estaba parada en mitad de la calle mirando fijamente a Natalia, que parecía ser la única a salvo de la maldición. Esa noche, Natalia estaba muy atormentada, empacando todas sus cosas para salir de una vez por todas de aquel infernal pueblo, y mientras lo hacía escuchó un ruido arriba en la habitación donde estaba la maqueta. En ese momento, Natalia fue a ver, caminando muy lentamente, cuando al entrar todo estaba oscuro, pero logró ver la silueta de la niña corriendo en la habitación. De pronto, intentó salir muy aterrorizada, pero al ver la maqueta, en ese pequeño cementerio, había una nueva tumba, con un nuevo nombre, esta vez decía, aquí descansa, Natalia Hernández. 1995-2015. Natalia, quedó petrificada, y se dio cuenta que había desatado una fuerza infernal, que no solo buscaba la venganza sobre el pueblo, sino de todo aquel al que siquiera le hable, o acepte jugar con ella. En ese instante, la niña se acercó a Natalia, la cual solo temblaba de terror, y ya no podía siquiera gritar, preguntándole, ¿ahora jugarás conmigo? Era medianoche, y el silencio se percibía en toda la casa, definitivamente era muy perturbador, los ojos se me cerraban de lo cansada que me encontraba intentando terminar el reporte de mi trabajo. Por un momento llegué a pensar que nadie más se encontraba, pero ahí estaba mi esposo, a un lado de la cama, mi estómago me pedía a gritos un poco de comida, como siempre mi cuarto era un refrigerador, por lo que se me hizo fácil estirar mi brazo, y tomar la bolsa de galletas, sin darme cuenta habían pasado casi 2 horas desde la última vez que miré el reloj, definitivamente ya era hora de dormir. Al día siguiente, mientras me dirigí al coche, una llamada sonó, era él, mi esposo, dándome los buenos días, como lo solía hacer siempre. A veces me sentía tan mal por lo que le hacía, él era tan bueno conmigo, y yo no le valoraba. Abriendo la puerta de mi oficina, me encuentro con la enorme sorpresa de unas flores encima del escritorio, pero ¿quién me las mandó? Tengo más de un posible nombre en la cabeza. Pasaban los minutos tan lentamente, y solo esperaba la hora de salir. No duró mucho tiempo para que mi celular sonara, y me llegara un mensaje de aquel hombre que me hace perder la cabeza, donde mis pasiones más recónditas se muestran a flor de piel, a lo que no pude resistirme, y le mandé un mensaje a mi esposo. Amor, no llegaré a cenar, estaré trabajando hasta muy tarde, te amo. Por un lado, me sentía muy culpable por lo que hacía, pero había algo más fuerte que yo, el cual me impedía parar. Al llegar a casa de aquel joven, decidí dejar en silencio mi teléfono para no escuchar ninguna llamada o mensaje que me haga sentir peor. Las horas transcurrieron hasta entender que ya era hora de irme, aquel beso de despedida tan frío y sin sentimientos me lo confirmaba. Dirigiéndome a mi casa, me detuve en un alto, lo cual me hizo coger el teléfono y darme cuenta que tenía 10 llamadas perdidas. Era mi esposo. ¿Será que sospecha algo? Solo quería saber de mí. Fueron tantas preguntas que se me vinieron a la mente, que apenas pisé la entrada de mi casa, y no dudé en correr a la habitación. Sin embargo, me quedé muy sorprendida, al ver que no se encontraba, pero ¿dónde podía estar una persona a las 2 de la mañana, y no dejar ninguna nota? Decidí llamarle las veces que fueran necesarias, y fue hasta la 5ª llamada que me contestó. No dejaba de preguntarle dónde se encontraba, y la única respuesta que conseguí era una respiración lenta al otro lado del teléfono. Fue constante, tanto que me asustó, de manera que decidí colgar. Era tanto mi cansancio, que sin darme cuenta caí en un profundo sueño, pero fue el teléfono de casa que me despertó, y en él, mis suegros llorando informándome del accidente. Apenas habían pasado unas cuantas horas de la muerte de Marco, no podía creerlo, estaba en shock. Dejé de diferenciar entre la realidad y una pesadilla, di un paso largo hasta llegar a la salida, decidí correr al auto para ir con mis padres, me sentía devastada, manejando a una velocidad de 150 km/h. De pronto, un mensaje de aquel teléfono me llegó, fue inevitable verlo, juntos hasta la muerte. Marco. Ha 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 ha!